Buenos días, amigos de la revista Vertical. Vamos a contar la historia de Casimiro el Cacho Espinosa Campos, el jefe de jefes en Matamoros. Estamos aquí justamente en la Ocampo 2 y 3 porque ahí vivía el Cacho Espinosa. En ese inter, cuando el Cacho estaba en la secundaria, igual sufrió pues las burlas, y entonces pues ya aprendió a tirar golpes y entonces lo expulsaron. El Cacho Espinosa siempre se quedó con la espinita clavada, y entonces él empezó a trabajar en diversas actividades. Entonces a él le gustaba mucho que le dijeran licenciado, siempre le fascinaba cuando alguien le dijera licenciado. Entonces el Cacho empieza a escalar porque en la ciudad, pues vamos a decir que un jefe o un presidente municipal sin serlo era don Juan N. Guerra, y entonces el Cacho Espinosa le pide que quiere trabajar y quiere destacar, y pues en lo que sea, y entonces por eso él empieza a hacer actividades con la marihuana. Pero estamos hablando de que todavía no había carteles de droga, no había nada de eso. Eran una especie así como de bandas de los barrios, ¿no? O sea, no sé, los Tobis, los Rabicé, los que quieran. Entonces él tenía su banda y había códigos que se respetaban, porque si alguien hacía mal entre ese grupo, ni lo tiroteaban ni lo golpeaban, se iba acompañado de su mamá, de su esposa, de sus hijos. No, siempre se respetaron ese tipo de códigos, vayamos a decir. En aquel entonces, los periodistas policíacos, pues, claro, ya grandes, empíricos todos, pues como no había cómo llamarle a ese tipo de actividades, vamos a decir que de marihuana y esas cosas, le empezaron a decir el bajo mundo de Lampa. Entonces, para referirnos a alguien que traficaba con marihuana y eso, le llamaban Ampón, que estaba en el Lampa, en el bajo mundo de Lampa. Entonces el Cacho empezó a escalar. Contrariamente a lo que se piensa en Matamoros, que la calle Sexta es la más transitada, en aquellos pues no siempre fue. La más transitada es justamente esta donde estamos parados, que es la Ocampo 2 y 3. ¿Y por qué era la más transitada? Bueno, pues porque ahí vivía el Cacho, ahí hacía sus fiestas. Los policías preventivos se dieron cuenta que pues daba dinero, y entonces empezaron a venir. De hecho, la policía preventiva estaba dividida en sectores. Entonces este era el sector más peleado por los policías preventivos. ¿Por qué? Porque venían aquí a la casa del Cacho cuando hacía sus carnes asadas, sus fiestas, etc. Porque sabía bien que les daba $100, $50 para el patrullero y $50 para el auxiliar. Muy bien. Aquí el Cacho empezó a adquirir fama porque, bueno, pues lo mismo le daba a los comandantes, a los oficiales de vigilancia, les mandaba dinero a los oficiales de radio, y entonces había policías preventivos que no se acercaban, porque ellos siempre establecían una regla: es que ellos son los malos y nosotros no somos malos, nosotros protegemos a la ciudadanía. Entonces el Cacho les decía, porque aparte de terminar el turno, muchos policías preventivos venían aquí para ver el que se ofrecía. Entonces los comisionaba y les decía, pues dile al comandante fulano de tal que venga a visitarme. Y era tanta la presión que venía el comandante y se saludaban y todo, y entonces el Cacho les ofrecía dinero, y los comandantes o los oficiales o quien empezaba a destacar en ese momento le decían, no, muchas gracias, muy amable. Ándale, mijito, porque esa era la palabra favorita del Cacho. Ándale, mijito. No. Y no había presiones de ningún tipo ni nada, y seguían trabajando y todo. Claro, el policía siempre le decía, pero estoy a sus órdenes, si necesita alguna ayuda, si necesita alguna cosa de trabajo, con mucho gusto yo vendré y lo auxiliaré junto con mis compañeros. Entonces el Cacho empezó a tener a incrementar su banda, empezó a destacar en bajo mundo de Lampa, porque entre ellos había un grupo de muchachitos que empezaba a hacer sus trabajos junto con el Cacho, pues con el jefe. Y entonces ahí aparecieron pues los Oscar Treviño Chávez, los Agustín Treviño Chávez, que eran hermanos, que eran los Rabicé. Ellos alcanzaron a tener el récord tal vez mundial, porque eran buenísimos para robar carros. Tardaban tal vez entre 5 y 7 segundos en abrir un carro, prenderlo y llevárselo. Y entonces
cuando a alguien le robaban un carro, pues venían aquí con el Cacho y le decían, no, oye Cachito, pues mira, me robaron mi coche, a ver si por favor encuéntralo. Y si él se condolía, o si uno decía, pues es que ya no está en la ciudad. Entonces, esos mismos muchachos y otros de la banda también se iban a Brownsville y también se iban a Houston y por allá y se traían carros. Y bueno, como hagan de cuenta que el Cacho y su banda pues no actuaban contra la ciudadanía, los ayudaba. Algunos venían y le pedían un carro y él se los regalaba. Claro, nadie sabía que se lo habían robado en Houston o en Michigan por allá. Y entonces, pues bueno, andaban en su coche y entonces cuando los paraba la policía preventiva, no, párate, pues me los dio el Cacho. Ah, no, está bien, adelante, no pasa nada. Entonces empezó a surgir como una clave, trabajo para la gente. Yo soy de la gente. Y entonces, pues es de la gente, porque repito, todavía no había carteles de droga ni nada de eso, es más, ni se usaba. Aquí lo único que se rifaba entre los muchachos y empezó fue la marihuana, porque empezaron a hacer embarques hacia Estados Unidos, el Cacho, y alguna parte se quedaba aquí de la marihuana, y entonces empezaron a llevarla pues a los bares, no así como después se hizo, pero bueno, discretamente se vendía y todo. Claro, para los papás de nosotros de aquel entonces, si veías un marihuano y cuidado te juntes con él porque no te la acabas. Y cuidado y si te agarran y si estás en las esquinas y viene la raza de policía, porque luego les decían a los policías preventivos que presentaran jale. Y entonces pues iban a la capilla y se iban a la sexta y todos los muchachos que vieran en las esquinas los correteaban y los llevaban a barandilla, pues si nomás era para demostrar jale. Pero entonces los papás decían, o pagamos o comemos, entonces hay que se queden. Entonces venían a unos y les pedían el favor al Cacho y el Cacho los ayudaba y a ver, sí, que salga, y salían y no había ningún problema. Los problemas empiezan a surgir porque el Cacho tenía un socio, que es el profesor Óscar López Olivares. Óscar López Olivares, él después fue testigo protegido de la DEA, pero en ese momento él se decía que era así como el cerebro de la organización. Él empezó realmente a usar la palabra organización. Aquí decían el bajo mundo de Lampa. Para nosotros los matamorenses, pues así se manejaba y así era. Entonces se empezaron a molestar y en una vez el Cacho le dio unos cañonazos al profe Óscar Olivares, pero pues bueno, pues es el jefe, pues andaba borracho y todo. Pero claro, las rencillas quedan. En ese inter, la situación no se tensaba, era más o menos pues así, los malos allá y los buenos acá. Entonces los mismos policías que venían aquí, que se ofrecían sus servicios, empezaron a platicar pues porque empezaron a aparecer ahogados en el río Bravo. Y entonces en los policíacos de aquel entonces se preguntaban, bueno, ¿por qué hay tantos ahogados? Claro, no había esa curiosidad o lo que ustedes quieran llamarle. Entonces resulta que los policías platicaban que en una ocasión vino tal vez alguien de acento chilango y entonces le dijo al Cacho Espinosa, ¿Cómo estás, ingeniero? Y el Cacho se le quedó viendo, ¿eh? Sacó la pistola y ahí mismo lo acribilló a balazos y cayó y todos así, pues sí, qué tonto, se equivocó porque al señor Cacho le gusta que le digan licenciado, no ingeniero. Entonces le quitaron las pertenencias, le quitaron la ropa y fueron y lo aventaron al río y entonces las autopsias decían asfixia por inmersión, es decir, ahogado. Entonces empezaron a aparecer muchos ahogados. Claro, había unos que intentaban cruzarse, pero había otros que pues los pistoleros y la gente de él, hombre, pues así los aventamos, entonces así los aventaban. Por eso entonces empezaron a aparecer ahogados con botas, con pantalón de mezclilla, con chamarras, y uno decía, oiga, pero pues se tiene que quitarle la ropa, ¿no? Para hacer menos peso y poder cruzar el río Bravo, que pues es muy traicionero hasta la fecha. Pero no, pues, no, hombre, se murió ahogado y así pasaba, las autopsias pasaban así. Realmente se empieza a destacar el Cacho en 1975, cuando en la cantina del Pullman, ubicada en canales 2 y 3, las crónicas, en aquel entonces, las crónicas cuando uno quiere consultarlas en los periódicos son muy escuetas, así nada más dicen, mataron a Pancho Flores, pero no le ponían ni dirección, ni a qué se dedicaba, ni cosas de esas. En ese entonces Rubén Galván Bochas, que todo el mundo lo recuerda, bueno, todos los viejos si nos lo transmitieron a nosotros, y todo el mundo lo recuerda, pero pocos saben que a lo mejor trabajaba, no sé, en la agencia aduanal o era aduanal. El decir que muchos recuerdan ese crimen porque según esto llegó el Cacho
pidió un whisky y pues como era, bueno, era tartamudo, pero pues la gente no lo veía tartamudo, ni todos sus cuates, ni claro, ni contaban chistes a costillas de él, ni bromas, ni nada. Entonces el Cacho le dijo a Galván Bocha, a Rubén Galván Bocha, le dijo, hasta luego, mijito, y sacó la pistola y ahí lo mató. Unos dicen que fue a traición y otros dicen que estaba por un lado, porque bueno, estaban en la barra de la cantina y les dispara por un lado. Entonces el Cacho tranquilamente salió, se subió a su coche, ahí salían aquí a su casa, tranquilamente. Y todos así con el estupor porque un muerto a balazos, o sea, claro, ahora la situación ha cambiado, repito, pero en aquel entonces era un escándalo, mataron a balazos a Rubén y lo mató el Cacho. Y entonces los judiciales llegaron y sí, fue el Cacho. Entonces el Cacho desde su casa le habló al comandante de aquel entonces, que era Policía Judicial del Estado, al señor Solesi, a don Ricardo Solesi, le habló, fue un señor ya grande, le habló y le dijo, no te apures, no pasa nada, yo mañana me entrego, mañana voy temprano, no necesitan andarme buscando. Entonces comió, cenó, etcétera, se bañó al día siguiente, se subió a su coche, fue a la Judicial del Estado, que estaba en la 21 y González, y se entregó. Entonces así como que, pero entonces los policías que todavía hay policías de aquel entonces nos dicen, no, pues el Cacho no peleaba con la policía, estaba bien definido, los policías son los buenos y yo soy el malo con mi gente. Entonces estaba bien definida esa raya, por eso él se entrega, pero claro, él se entrega y entonces los testigos pues empiezan a decir, no, pues no, yo estaba en el baño cuando le disparó, no, pues yo estaba debajo de la mesa cuando dio el primer disparo, no, pues yo estaba volteado y yo estaba en el baño y por esto que había un montón en el baño. Entonces empiezan bueno, pues con el reparto del dinero y todas esas cosas y empiezan la gente del Ministerio Público, pues lo que había y pues ya, para no hacer el cuento largo, legítima defensa. El juez, los jueces y nadie apela, es una legítima defensa y así queda como legítima defensa. Entonces luego salió, entonces ahí la gente se empieza a abrir los ojos y dicen, caray, sí manda, sí es buenísimo, sí manda en la ciudad, sí es esto, sí es lo otro. Y entonces el Cacho empieza a agarrar todavía más y era famoso, empieza a traspasar las fronteras y empieza a traspasar por todos lados. Por eso es que para diversificar su mercado, con su socio Óscar López Olivares, que él era el que era piloto además de maestro rural, pasaba las cargas de marihuana pues, a Estados Unidos, no sé, a Estados Unidos, a otros estados, lo que sea. Ellos eran los encargados realmente. Por eso el Cacho una vez le dice, un 14 de mayo de 1984, le habla por teléfono el Cacho. Antes no había celulares ni internet, nada de eso, entonces todo se hacía por teléfono. Entonces le marca el teléfono fijo y contesta el profe y el Cacho le dice, necesito $50,000 y voy por ellos mañana. Y entonces Óscar López Olivares, eso dicen las declaraciones. Claro, nosotros lo que estamos hablando lo tomamos de algunas crónicas y de los archivos generales de la Nación. Entonces eso es para que vean el soporte periodístico. Entonces le dice, no, espérate, Cacho, pero ¿por qué? Y el otro le cuelga. Entonces al otro día iba a ir, era 15 de mayo de 1984. Antes iban a dar las 7 de la mañana, porque cuando todos ellos se levantaban muy temprano, y el profe Óscar López Olivares, de su teléfono de su casa, marca la Secretaría de Seguridad Pública. Allá también lo conocían a Óscar López Olivares, pues claro, era el socio del Cacho. Y le dice, ¿sabes qué? Pues necesito una patrulla, mi dirección es Palito Blanco, que venga una patrulla, por favor. Sí, así se va a hacer, le dijo el oficial de Radio Patrullas, que en ese entonces era Héctor Maidón Mier, y comisiona a los patrulleros Fidel Zavala Palomino y Esteban Contreras, y les dice que vayan a ese llamado, que el profe los necesita. En su momento Fidel Zavala, que era policía preventivo, después fue agente de tránsito, después fue perito, y bueno, ya le perdimos la pista, no sé dónde esté. Él comentó que venía en la patrulla número 40 con su compañero, con su auxiliar, y al pasar por la calle Paseo de la Reforma
más o menos entre 14 y 16, la gente le empezaba a señalar así. Y ellos pues iban manejando y, pues no sabían de qué era lo que pasaba, ¿no? Y entonces la gente les señalaba, empezaban a salir de las casas, pero pues no sabían. Entonces vio que un coche Caprice había chocado con otro y se había estampado en un árbol. Y entonces pues se paran, aunque iban al llamado del profe Oscar Olivares, se paran para ver qué pasa. En ese inter se abre la puerta de la patrulla, la puerta trasera. Es una patrulla de 4 puertas, se abre la parte trasera y entra el Cacho, tranquilo, sin gritar, sin nada, sin tartamudear, sin nada. Y le dice, me acaba de herir el profe. Y entonces Fidel Zavala Palomino voltea y le dice, ¿quién, Cacho? ¿Quién te hirió? El profe. ¿Y por qué? ¿Por qué te hirió? Pues no sé, me invitó a tomar café y pues cuando iba a llegar a su casa me disparó. Entonces, dice el policía Zavala Palomino que pues que en ese momento pues era un momento de apuro, de apremio y no sabía qué hacer. Y pues bueno, como todos los heridos y los lastimados iban al Hospital General, porque estaban en el paseo en la avenida. Inmediatamente dijo, pues al hospital, y entonces se fue a toda velocidad. Realmente el policía dice, pues debía haberlo llevado a la clínica que estaba allí en la 14 y Paseo de la Reforma, a la clínica San Francisco, debía haberlo llevado ahí, pero por las prisas, por el nerviosismo, por ser el personaje quien era. Entonces lo llevó al Hospital General. Entonces llega al Hospital General, claro, desde la patrulla empieza a decir 5555. La clave 55 en seguridad pública era para decir que había un peligro inminente. Y entonces empieza a decir la dirección, por eso es que, como decían en aquel entonces los policíacos, hay una nube de policías. Claro, estamos hablando de que una nube, bueno, pues era toda la corporación policíaca en patrulla, los judiciales, los pocos policías federales que había, en fin, llegaron al hospital. Para ver qué había pasado con el Cacho, pues el jefe, y ahí el médico empezó a gritar que necesitaban sangre. Entonces, necesitamos sangre. Claro, todavía no había bancos de sangre, todavía pues no había todos los adelantos que hay ahora, ¿verdad? Y entonces, para pronto los policías, aquí está la mía, ¿no? Porque sabía que pues, ahí está el billete. Entonces pues todo el mundo, hasta los enfermeros, yo también, todo el mundo, yo también, aquí está la sangre que necesiten. Y bueno, parecía de risa, pero bueno, pues así era, pues era el jefe. Y entonces, como estaban en urgencias en el Hospital General, sin haber ningún tipo de adelanto tecnológico, empezaron a llegar teporochos, borrachos, marihuanos, y aquí está la sangre que necesiten para mi jefecito, aquí está. Y entonces, ¿qué les pasa? Y entonces los policías que empezaron a correr a patadas, ¿no? Digo, pues ¿quién les iba a aceptar una sangre de ese tipo? Pero entonces el Cacho, pues listo como era. Dijo, no, aquí entran muy rápido y toda la sangre entran muy rápido. Entonces aquí no hay seguridad. ¿Me entiendes? Entonces, como no había seguridad, ya una vez que me estabilicen, quiero que me lleven a la clínica Raya. Justamente ya vieron la casa del Cacho, que es esta, con las rejas. Y entonces él pidió, esta es la casa del Cacho, para que la vean un poquito más de cerca. Se supone que bueno, pues ahorita no hay nadie, o bueno, lo hemos intentado, no hay nadie. El caso es que, bueno, el Cacho pidió en el Hospital General que lo trajeran aquí, a la clínica Raya, que esta era la clínica Raya antes, de Alfonso Raya, el médico. Bueno, en esta situación, una vez que se estabilizara, ¿verdad? Pues de hecho, en ese entonces, cuando el policía Zavala Palomino dice que el Cacho nunca gritó ni se quejó de la herida, o sea, nomás estaba agachado, pero ni gritó, ni lloró, ni dijo dale rápido, ni nada, tranquilicísimo. Llévame a atender. Fue así, no. Vaya, de hecho el balazo le entró por el tórax, por el lado derecho, interesó el hígado, el pulmón, le perforó el pulmón, dañó el hígado
Cacho pidió que lo trajeran aquí a la Clínica Raya. Bueno, ahora la Clínica Raya pues es un estético cortes a 40 pesos y ya sabes. Pero bueno, aquí era la Clínica Raya. Cuando lo opera el doctor Otoniel Padrón, dijo que la bala había salido por la cintura, que había entrado de arriba hacia abajo. Eso significaba que cuando el Cacho fue a la casa del profe Oscar López Olivares, había pistoleros en la azotea, o había un pistolero que fue el que le disparó. Dentro el profe Oscar López Olivares, dentro de su casa, había 7 personas. Las crónicas policíacas de aquel entonces nadie registra quiénes eran esas 7 personas. Las investigaciones las hizo la Dirección Federal de Seguridad y ellos dicen que hay 7 personas, pero jamás mencionan el nombre. Incluso en esos expedientes que ya están abiertos al público, pues le tachan o le cubren ahí las direcciones tanto del domicilio del profe como el domicilio del Cacho. ¿Por qué? No lo sabemos, pero bueno, aquí en Matamoros nosotros sí sabemos quiénes son. En aquel entonces en las declaraciones se dijo que Enrique Ortiz Castillo, que era el lugarteniente del profe Oscar López Olivares, Enrique Ortiz Castillo, que estaba en la azotea, fue el que disparó. Por eso fue el que lo lesionó, porque según esto, según las declaraciones, porque el Cacho logró declarar, y claro, eran penosas las declaraciones, porque como él era tartamudo, entonces había que adivinarle. Entonces que recibió el balazo, caminó, le dio una patada a la puerta, y en todas las declaraciones de Oscar López Olivares decían, pues que sí, que el Cacho llegó a matarlo, y que entonces se aventó, o sea, sí, de película, se aventó por un sillón, sacó su ametralladora Thompson y disparó. Pero no supo si le pegó. Y entonces, pues es como que, de hecho la casa mientras que el Cacho estaba en el Hospital General, en la casa del profe Oscar López Olivares estuvo siempre custodiada por elementos de la policía. Ahí estaba un comandante, Emilio López Parra. Emilio López Parra, según las investigaciones de la Dirección Federal de Seguridad, pues pertenecía a Rafael Chao López, que él estaba de comandante de la Dirección Federal de Seguridad en Monterrey, Nuevo León, y había venido a interrogar al profe, ¿verdad? Vayan ustedes a saber que tenía que hacer otra corporación de otro estado aquí en Matamoros. El caso es que esa misma tarde, del 15 de mayo, más o menos en la noche, deciden traer, a petición del propio Cacho Espinosa, que lo trajeran aquí a la Clínica Raya, porque pues como ya está enfrente de su casa, entonces en la clínica había más posibilidades de defenderse en caso de un ataque. Entonces lo traen al Cacho. Nadie sabía en qué habitación estaba, pero bueno, lo traen y lo internan. Y en la casa del Cacho, que es esta que estamos viendo, en la azotea, si se fijan, en la azotea se pararon los pistoleros, o los guardaespaldas, o como ustedes quieren llamarle. Estaban allá viendo los 4 puntos cardinales, por si intentaban atentar contra la vida de su jefe. Aquí en la azotea de la clínica, porque se llama Carraya, estaban también otros gatilleros, ¿verdad? Esperando si había un ataque, bueno, pues defenderse. Aparentemente la situación estaba controlada. El presidente municipal dispuso que se pusiera aquí una patrulla de la policía preventiva para efectos de que si necesitaba auxilio el Cacho, pues bueno, había posibilidades de apoyarlo. Y bajaron 7 personas camufladas con pasamontañas, armados con ametralladoras R15, que en aquel entonces eran las que se rifaban, el R15. Incluso una de ellas hecha en Egipto, entonces, pues, bueno, pero así somos nosotros, ¿no? Se estacionan 2 coches detrás de esa camioneta y fue una cuestión de segundos, o sea, ni en las películas hay tanta sincronía entre que se estacionan, se bajan los 7 hombres camuflados con pasamontañas y con ametralladoras, y como aquí estaba el policía los vio cuando se estacionaron, pero ni siquiera pudo hacer nada porque empezaron a disparar. Entonces fue el primero que cayó
aquí se cayó hacia este lado, hacia la trompa de este vehículo. Néstor Torres cayó. Claro, eran las 7 de la mañana, la gente, pues claro, apenas está empezando pues, sus trayectos a las maquiladoras. Se asustaron los guardaespaldas o los gatilleros, o como le llame la gente armada que tenía el Cacho a su disposición allá en la azotea de su casa. ¿Y cuenta se dieron? O sea, o sí se dieron cuenta y como que no se dieron cuenta, ¿no? Porque bueno, el tableteo es, antes no había tanto ruido de vehículos, por supuesto, y entonces los tableteos se podían escuchar perfectamente a una gran distancia. Entonces, el primero que cae aquí es el policía preventivo Néstor Torres. Enseguida pasan la gente le empezó a llamar el comando de la muerte. Pasan por aquí, todo sincronizado, una cuestión de sincronización terrible. Como podemos ver, aquí está la puerta, está cerrada obviamente. Bueno, luego le abrieron la puerta. La puerta inmediatamente fue abierta y conforme uno la abrió, el otro disparó. Al primero que pasó fue David Arévalo, que era un enfermero aquí. David Arévalo recibe los impactos y cae. Claro que Cacho no sabían ese comando de la muerte en dónde estaba, en qué habitación estaba el Cacho Espinosa. Entonces empezaron a abrir una puerta, como no sabían, abrían la puerta de una habitación y disparaban. En una de las habitaciones estaba Zoila Cortés. Zoila Cortés la estaban atendiendo, estaba internada, y en ese momento estaba siendo visitada por su esposo Roberto Rubalcaba y por su hijo Víctor Rubalcaba Ortiz. Entonces, cuando de una patada abren la puerta, rocían de plomo a todos los que estaban ahí, y esa familia era los que estaban ahí justamente, que pues no sintieron nada. O sea, fue todo tan sincronizado, tan rápido, que ni siquiera, yo creo que en el momento de respirar ahí recibieron los balazos. Otra de las víctimas del ataque fue Virginia Cifuentes, que la señora estaba también internada, y convalecía de la vesícula, alguna cosa así dijeron en aquel entonces, porque la habían operar, y igual abrieron la puerta y dispararon. Pero en ese inter, pues el Cacho listo como era, incluso los guardaespaldas que estaban allá en la azotea de la casa del Cacho empezaron a disparar, pero pues a que le dispararan ya habían entrado todos. Entonces de aquí a que se bajaran, que rodearan o que bajaran por ahí lo más rápido que pudieran, pues no iban a alcanzar. Su patrón, el Cacho, estaba a disposición del comando de la muerte. Entonces el Cacho, cuando empezó a escuchar los primeros rafagazos, listo como era, ¿verdad? Tal vez tenía problemas para hablar, pero inmediatamente le dijo a su hermana Norma Emilia, le dijo, ayúdame. Y entonces entre los dos lo bajó de la cama, o sea, su hermana lo baja de Norma Emilia baja de la cama al Cacho, lo mete debajo, mientras se oían los disparos y los gritos y el escándalo, y claro, pues el terror y el pánico de todos. Entonces Emilia mete a su hermano el Cacho debajo de la cama, se voltea para abrir la puerta o para cerrar la puerta, porque bueno, pues ahí nadie sabe qué pasa, y ahí fue cuando recibió los rafagazos del comando de la muerte. El caso es que el Cacho salva la vida y el comando de la muerte escapa. La camioneta esa donde venían, la camioneta cerada o así tipo militar ahora, que es el material que usan ahora más o menos, acero por dentro, fueron encontrados allá por el ejido La Venada. De hecho, ahí encontraron los camuflajes, las armas. Entonces los empezaron a distribuir a los policías estratégicamente, dizque para evitar otro atentado, porque el Cacho estaba aquí internado. Había salvado la vida, obviamente. Ni siquiera en aquel entonces se decía que no estaba ni alterado ni nervioso. O sea, estaba plenamente convencido del ataque y que salvó su vida, y que bueno, desafortunadamente para él mataron a su hermana. Y entonces él prácticamente era así una especie de hermético, no mostraba alguna expresión, porque él seguramente estaba pensando en cómo vengarse, o sea, porque obviamente que era una afrenta terrible para su poderío, ¿no? Entonces de ahí el Cacho decide que se lo llevan a atender a Monterrey, ¿verdad? Porque aquí no era seguro para él.
y que se lo lleven a atender en virtud de la lesión que tenía, pues, con la lesión del pulmón y parte del hígado, y decide que se lo lleven al Hospital Muguerza, el Hospital Muguerza de Monterrey, Nuevo León, en una avioneta particular. ¿Por qué en una avioneta? Ah, bueno, pues porque como era, no podían llevárselo por carretera, porque qué tal se atentaban otra vez con él. Entonces el Cacho le habló a uno de sus amigos, que era piloto y que se llamaba Juan Preciado Ruiz, y le dijo que pues que lo contrataba y entonces él pues a su disposición. De aquí de la clínica se lo llevan en un vehículo, claro, custodiado por una caravana de policías. Llegan al aeropuerto, ya estaban todos los permisos de plan de vuelo, etcétera, y vuela justamente a Monterrey. Llegan al aeropuerto Mariano Escobedo, de ahí lo bajan y en un vehículo particular, porque pues de aquí a que llegaba la ambulancia, entonces pues, como todo era listo, todo era rápido. Entonces lo llevan al hospital Muguerza, donde está ese día. Bueno, llegaron a las 7 más o menos de la noche, lo atienden y pues los médicos pues, dicen que pues la evolución y la herida y la atención y pues es muy difícil salvarle la vida, pero que sin embargo iban a hacer todo lo posible, y el Cacho Espinosa muere en la madrugada. Pasa esa tarde nada más, muere en la madrugada. Se empieza a correr la versión de que murió. Sin embargo, cuando el Cacho es internado, porque estaba en el Hospital Muguerza, y en el Hospital Muguerza no hacen autopsias. La autopsias, o el CEMEFO como le llaman ahora, la sala estaba en el Hospital Universitario. Por eso del Hospital Muguerza sale al Hospital Universitario para que le hagan autopsia. Entonces al momento de ingresar al Hospital Universitario y que muere, para hacerlo más rápido, ¿cómo se llama? Pues se llama Juan Preciado Ruiz. Entonces entra como Juan Preciado, no como el Cacho Espinosa. Entonces al entrar con otro nombre, y entonces se fallece, le pregunta, claro, los compañeros periodistas de Monterrey interrogan a las autoridades policíacas de allá, y las de allá le dicen, no, el Cacho no ha muerto, el que murió fue Juan Preciado Ruiz, que participó, que estaba internado en la clínica Raya. Y entonces empiezan, oiga, espérense, no, él es piloto, y entonces, pero ahí empiezan las confusiones. Por eso dicen que el Cacho estaba vivo, pero claro, ya estaba ingresado con otro nombre. Entonces el Cacho muere en el hospital universitario, más bien le hacen la autopsia en el hospital universitario, en el anfiteatro, y después el cuerpo viene otro día y viene justamente a su casa. Sus familiares, sus hermanas, pues no permitieron que lo velaran en alguna funeraria, porque cuando velaron a Emilia, la hermana del Cacho, en la funeraria Lozano, pues pasaban vehículos así como paletosos, ¿no? Porque todavía ni se usaban los vidrios ahumados y eso, apenas estaban en ese proceso, pero realmente pasaban puros, eso decían las personas que la velaron, que pasaban puros vehículos así sospechosos. Entonces decidieron los familiares no exponerse a nadie allá en la funeraria. Por eso es que vinieron aquí a la casa, y aquí en su casa lo velaron. En aquel entonces había pocos medios que se atrevieron a publicar la situación. Era muy escueta, era así como que pues mataron a 7 ya, y cosas de ese tipo. Nosotros en la revista Vertical en aquel entonces hacíamos otra revista que se llamaba Sospecha, que es esta que les mostramos. Es esta revista Sospecha, donde manejábamos justamente esas historias, porque conmocionaron finalmente a la ciudad. Las personas a veces suelen confundir los términos, sobre todo las autoridades. Siempre dicen que no manejemos o que se intente ocultar las leyendas negras de la ciudad, pero sí son parte de nuestra vida. Cambiaron realmente, así como el coronavirus está cambiando a todo mundo. Bueno, aunque no son incomparables, pero bueno, quiero hablar que en ese sentido, en aquel entonces se cambió la vida de la ciudad. A partir de ahí, de esos homicidios, la gente empezó a tomar más conciencia. Ahora no salimos de las casas si no nos fijamos primero por la ventana, por la puerta, subes al carro, checas un espejo, el otro espejo, en los interiores, en fin, siempre te estás fijando. Uno siempre tiene que estar alerta aquí. Así pasaron los hechos, así era la vida del Cacho Espinosa,
que bueno, pues sufrió mucho de niño justamente porque pues era un niño con con una discapacidad, con una capacidad diferente y se aprovechaban de él y entonces bueno, pues él se empezó a vengar. Tampoco es la historia del Joker, ¿no? Obviamente, pero bueno, cada quien tiene sus motivaciones, no queremos decir que esté bien y que esté mal, ¿no? Exponemos simplemente los actos que pasaron en Matamoros y que muchas de las personas que todavía viven ahora las recuerdan, tanto que en las redes lo mencionan a cada rato. De hecho, todavía antes era muy así como novedad, ¿no? Que nos pasábamos por aquí y decían, mira, ahí vive el Cacho, mira, en la casa del Cacho, mira en la casa del Cacho. Y entonces el Cacho aparecía en todas las pláticas. Pasé por la casa del Cacho, la casa del Cacho, mataron en la casa del Cacho. Finalmente así era muy curiosa una situación de ese tipo, pero bueno, esta es la historia del Cacho Espinosa, de la revista Vertical para todo Matamoros. Esperemos que nos deje pues, experiencia de la buena en este tipo de notas y hasta otra. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.